teniendo la libertad del espíritu, cualquier hermano que el Señor lo quiere usar, hay la libertad, hermanos, para prestar la palabra. Amados hermanos, gracias en el Señor que tenemos esta libertad para poder dirigirnos a Él en oración, expresar nuestra gratitud y nuestras peticiones, nuestros ruegos por las necesidades que tenemos en esta tierra. Gracias, hermanos, por esta oportunidad. Habíamos cantado un himno, Peregrinos Caminemos. Y hoy nosotros, también como peregrinos en esta tierra, peregrinos rumbo a la ciudad celestial, la que ha ido a preparar el Señor Jesús para nosotros. Esperamos que el Señor nos dé aquella fe del vencedor para creer en sus promesas y no dudarlo. Creer con toda certeza que el Señor no miente. Entonces, peregrinos, caminemos. Nos hace recordar a Abraham, Isaac. Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Recordamos que Jacob se fue a vivir con Labán un tiempo, caminando como peregrino en un tiempo determinado. Vivió 20 años. Después de 20 años, Dios le dice en Génesis 31:3, creo es, vuélvete a tu tierra. Dios le apareció a él y le dice, vuélvete a tu tierra. Vuélvete a la tierra de tu nacimiento. No era permanente el lugar donde vivía Labán. Y luego, más adelante, en el capítulo 33, verso 18, dice que regresó y llegó a Siquem sano y salvo, porque Dios estaba con él. Él lo hace reflexionar a Labán y le dice, si Dios no estuviera conmigo, ya me hubieras quitado todas las bendiciones que Dios ha provisto. Porque sabemos que Labán hasta 10 veces le había cambiado el salario. Bien, pero entonces regresó al mandato de Dios, a la orden de Dios. Vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Después que volvió, se reconcilió con su hermano Esaú,
Qué bueno es darnos cuenta cuando hay entre nosotros rencillas, no dejarlo por otro día, reconciliar. Y luego pasamos más adelante y les invito a leer un versículo en el capítulo 35, Génesis 35. Vamos a leer solamente un versículo. Versículo 1. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Hasta ahí la lectura. ¿Qué podemos sacar enseñanzas para nosotros? Jacob caminó como peregrino de regreso a su tierra natal y vivió como forastero 20 años lejos y volvió. Y aquí se le apareció Dios y le dice, levántate y sube a Betel. ¿Cuándo se le dice a una persona, levántate? A veces cuando está descansando, a veces cuando está durmiendo, muchas veces cuando está ocioso, o algunas veces para que le encargue una misión a alguien o para que haga algún trabajo para su amo. Levántate. Una palabra muy importante y hoy nos dice también a nosotros, levantémonos. Tal vez estamos cruzados de brazos en nuestros laureles durmiendo plácidamente mientras las almas se están perdiendo, mientras no cumplimos aquella gran misión que nos ha dado. Lleva el mensaje del Evangelio por todo el mundo. Y si no podemos hacerlo por la edad, por el tiempo que tenemos, ocupémonos en orar en nuestras casas. Oremos para que el Señor derrame aquella bendición y vengan más almas al conocimiento y sean salvos arrebatándolo del infierno. La gran tarea que podemos hacer. Entonces aquí esta palabra levántate es muy importante y de gran cualidad y verdad para nosotros. Cuando murió Moisés, recordamos en el libro de Josué, capítulo 1, creo que es 1 y 2. Sí, capítulo 1, verso 2. Lo dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora levántate y pasa este Jordán. Levántate y pasa este Jordán. Mejor lo leemos, creo que nos da un aviso importante. Josué capítulo 1. Ya, el verso 2. Dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. Una misión que Dios le dijo. Ya falleció Moisés. Ahora levántate tú y pasa este Jordán y el pueblo. Preocúpate de ti y también del pueblo. No solamente pasa tú, pasa el pueblo. Nosotros somos también un pueblo grande, una iglesia, la iglesia de Cristo, rescatados por la sangre de Cristo. Debe haber aquella armonía, aquella comunión, aquel enlace, aunque sea por estos medios, para poder comunicarnos. Y el verso 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Quién garantiza que nadie le podrá enfrentar? ¿Quién podrá contradecirnos, nos podrá destruir, derribar o arruinar? ¿Quién? Si Dios está con nosotros. Jacob dice, si Dios no hubiera estado conmigo, todo me hubieras quitado. Pero aquí le da una promesa, levántate, pasa de Jordán y nadie te podrá hacer frente. Son las promesas y las mismas palabras de Dios, aquellas verdades que hay para nosotros. Así que tengamos fe, tengamos aquella fe verdadera del vencedor que hemos pedido en esta noche,
hemos pedido que nos dé aquella fe. Aceptémoslos, creámoslos, vivámoslos y hagámoslos realidad en nuestra vida. ¿Cuánto nos falta hoy en día? Hombres de poca fe. Es triste nuestro estado en que pasamos. La situación nos desesperamos cuando hay una epidemia, una enfermedad, una desgracia o llegamos aún hasta el valle profundo, valle de la muerte y nos desesperamos y clamamos. Pero Dios está con nosotros y nadie te podrá hacer frente. Otra expresión cuando se convierte el apóstol Pablo, también cayó al suelo aquella luz resplandeciente más que el sol. Cayó al piso y dice, levántate, no te detengas, ve a la ciudad y ahí se te va a decir lo que vas a hacer. Él se levantó inmediatamente y fue, según las instrucciones que le dio Ananías, lavó sus pecados, confesó, pidió perdón y se bautizó. Luego vemos predicando el evangelio, llevando el ministerio. Y hoy también nos dice, levántate, levántense, levantémonos hermanos todos de nuestros laureles y vivamos una vida para el Señor. Desprendámonos un poco del trabajo que tenemos, lo que nos succiona, lo que nos atrae. Y como peregrinos no pensemos en enriquecernos, pongamos en primer lugar a Dios y el resto el Señor proveerá por añadidura. Entonces, para ir avanzando, el tiempo es corto. Le dice, levántate. ¿Qué más le dice en Génesis 35? Leíamos, levántate y sube a Betel. ¿Qué significa Betel, queridos hermanos? No le dice que vaya a otro lugar. Sube a Betel. ¿Qué es Betel? La casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? Betel. Si es la casa de Dios, es donde está Él. Si voy a la casa de un presidente, es porque ahí está el presidente, ahí mora. Pero aquí vamos a la misma presencia de Dios. Entonces, avanzando un poquito, Salmos, capítulo 134. Salmos 134, versículo 1 y 2. Dice así, mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos sus siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Cuánto amor hay de nosotros por la casa de Dios, por Betel, que es la casa de Dios. Sube a Betel. Y ahí en esa casa dice, bendecida de Jehová, darle gracias a Él por su gran amor que tuvo por nosotros, nos ha rescatado de las garras del enemigo, del adversario, y nos ha puesto el Espíritu Santo en nosotros, que es la herencia de nuestra vida que vamos a tener. ¿Quiénes? Ustedes, todos los siervos de Jehová. ¿Nos consideramos siervos de Dios o nos consideramos patrones? ¿Qué somos delante de Él? Quiera el Señor que mantengamos nuestra posición a su servicio y el siervo es las 24 horas del día. Aquí dice ustedes, los siervos, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. ¿Dónde están? En la casa de Jehová, hoy en comunión, en espíritu, reunidos como casa de Jehová, en la casa de Jehová, en las noches. Gracias, hermanos, que ustedes tienen el corazón dispuesto para el Señor, emplear este tiempo disponible, 1 hora, 2 horitas para estar en la casa de Dios, recibiendo aquellas enseñanzas, aquellas palabras, aquellas instrucciones para saber
andar, corregir nuestros defectos y seguir adelante. Solamente en esta casa de Dios que nos reunimos, el Señor nos da la sabiduría y la inteligencia y la manera cómo caminar, porque no sabemos. ¿Cómo sabemos caminar en los caminos de Él? Un versículo que me viene a la mente, Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2. Versículo 3. Dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. Caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Qué hay en la casa de Dios? Venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. A Jacob le dijo, sube a Betel, a la casa de Dios. ¿Qué podemos expresar en la casa de Dios? Saber, dice acá, nos enseñará sus caminos. Ahí tenemos el manual para poder conducirnos en este peregrinaje que estamos en esta tierra. Como peregrinos caminemos. Pero ¿cómo? Bajo los mandatos de Él, bajo la forma de Él, bajo la enseñanza y las instrucciones. Nos enseñará sus caminos. Ahora sí, al enseñarnos el camino, ¿por dónde caminaremos? Por aquellas sendas. ¿Estamos caminando en el camino del Señor? Cada uno debe hacer su respuesta, cada uno. Caminemos en aquellas sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Aquella ley para el pueblo de Israel, aquella palabra de Dios que nos instruye y cada día nos da consuelo, nos da fortaleza, nos anima cuando estamos desanimados. A veces bajamos al valle de lágrimas, pero Dios permite así bajar para poder levantarnos una vez más, exaltarnos, humillarnos bajo su poderosa mano. Es el deber nuestro también. Entonces, Él nos enseñará para poder caminar en aquellas sendas de Dios, la cual puede ser agradable. Entonces, cuando vamos a aquella casa de Dios, nos enseña sus caminos para caminar. Pero ¿qué más nos vamos en la casa de Dios? En Isaías 56, verso 7, vemos que también aquella casa de Dios es una casa de oración. Es una casa de oración. Mi casa será llamada casa de oración. Así nos juntamos hoy, queridos hermanos, para orar, para expresar todos nuestros ruegos, nuestras peticiones al Señor y también para leer su palabra, para que nos enseñe a caminar en sus caminos. Qué buena es la palabra unida para nosotros que nos da luz. Hay mucho que hablar, pero sigamos adelante un poquito más. Entonces dice, levántate y sube a Betel, a la casa de Dios. Ya hemos visto que hubo aquel amor a Dios. ¿Y qué le dice? Y pasa de por ahí, no, quédate allí. Ojalá que así sea, que el amor de nosotros en nuestro corazón, que arda como un fuego por la casa de Dios, por no querer faltar ninguna de las reuniones, por no querer faltar y asistir puntualmente, porque el Señor está presente, aquella invitación a venir a Él, a adorarle, servirle, bendecir su nombre, como decíamos en el Salmo 134. Entonces, quédate allí, para que cuando uno puede decir quedarse, decidir quedarse en la casa de Dios, cuando hay un amor profundo en el corazón para poder servir a Dios, así como dice en un versículo, Salmos 27 o 26, perdón. Sí, Salmos capítulo 27. Aquel apego por la casa de Dios, quédate allí. Me hace acordar también
a Samuel cuando su madre lo dedicó. Yo le he dedicado a Samuel para que esté en la casa de Dios todos los días de su vida. Ojalá que nosotros cuando nos hemos convertido también hayamos decidido servirle hasta el último día de nuestra vida. No un año y retirarnos y nos vamos lejos, nos descarriamos, sino hasta el último día de nuestra vida, que sea el gran deseo nuestro. Entonces, Salmos 27 y 4 dice, David, aquel corazón, aquel, como dice Hechos 13, 22, creo, Dios ha escogido un varón conforme al corazón de Dios. Hechos 13, 22. Conforme al corazón de Dios. ¿Y cómo es el corazón de David? Por eso aquí dice el deseo, el anhelo, el apego por la casa de Dios. Sube a Betel y quédate allí. Entonces dice David en el Salmo 27, 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Ojalá que también nosotros haya este deseo en el corazón. Una cosa demandar a Dios, que estar yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Es el deseo nuestro? Estar todos los días ahí en la casa de Dios. Es un gozo, es un regocijo, como hemos escuchado en las oraciones. Gracias a Dios que hay este intento, este gozo, este placer de reunirnos en sintonía de su palabra y Él nos enseñe cómo debemos caminar. Una cosa ha demandado, no más, estar todos los días de su vida en la casa de Dios. A Jacob dice, quédate allí, quédate allí. Y dice, ¿para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Para contemplar aquel gozo, aquella satisfacción que nos da, que tenemos aquella salvación del alma, que tenemos aquellas promesas divinas de Cristo, aquellas mansiones celestiales para nosotros. Y para inquirir en su santo templo. Para eso nos reunimos, para poder aprender algo de Él cada día. Por eso le dice, quédate allí. Sube a Betel a la casa de Dios y te quedas allí. ¿Qué más le dice? Y haz allí un altar a Dios. Un altar. ¿Qué es un altar, hermanos? Ojalá que el Señor nos dé entendimiento. El tiempo se está terminando. Esta participación pequeña, pero que Dios nos dé a pensar en este altar. El altar, el lugar de... Hay un altar de bronce y hay un altar de oro, donde podemos expresar la confesión de nuestros pecados y donde podemos adorarle a Él en espíritu y en verdad. El Señor quiere adoradores que le adoren. Ojalá que hablemos, confesemos y veamos de este altar de oro que nos presentamos cada primer día de la semana. Que el Señor nos bendiga. Otro hermano seguramente quiere añadir algo más. Gracias a Dios por su palabra. Amén.
¿Me escuchan? Adelante, hermano Emilio, lo escuchamos. ¿Aló? ¿Sí? Sí, hermano, adelante. Ya, gracias. Bien, hemos escuchado precisamente lo que escuchaba nuestro hermano con referente a esa casa que hemos visto de estos siervos, de cada uno, de cada todos ellos. Y nos hace pensar precisamente cuando el Señor dijo en la casa de mi Padre, ¿qué cosa hay? ¿No? Muchas moradas, es cierto. En la casa de mi Padre, dijo el Señor, muchas casas. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Y eso es lo que había preparado el Señor precisamente. Pero antes de eso, deseamos ver lo que nos da. Y siempre recordamos esto. Hay uno de los salmos, cuando siempre recordamos esto, cuando nos dice versos Salmo 122. Salmo 122. Yo me alegré, ¿no? Siempre yo me alegré, 122.1. Yo me alegré, ¿qué nos dice? Yo me alegré con los que me decían. ¿Qué le decían? Y ese precisamente. Yo me alegré con los que me decían. Y esto es lo que nos hace recordar, hermanos. Cuando, bueno, ahora estamos con estas ventanas, pero cuando estamos, digamos, semana, los días domingos, qué precioso cuando un hermano, una hermana le menciona a otro, hermano, hoy día nos vamos a la reunión, a la casa de Dios. Y esto es lo que expresa. Dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Qué expresiones, ¿ah? Nuestros pies convinieron dentro de tus puertas, oh Jehová. Cuando expresamos esto, y esto también para nosotros ahora, bueno, no tenemos esta ventana, a veces, bueno, vamos a reunirnos por medio de esto, de estas ventanas. Entonces, eso es lo que nos expresa. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Dios iremos. Y esto es lo que nos expresa. Sabemos que esta noche muchos también hermanos están reunidos por medio de estas ventanas, porque sabemos que no se puede aún reunirse conforme nos lo hacíamos antes, pero tenemos el privilegio de poder así ver como hemos estado escuchando aquellos siervos como Ana, que ofreció a su hijo Samuel que esté todos los días ahí. Pero el Señor también tiene que decirle también a la gente, cuando un tiempo le dice, cuando ve a todos esos mercaderes dentro de su casa, ¿qué expresiones tiene que decirle? No son bonitas las palabras que le dice el Señor, que habían hecho un mercado, digamos, a la casa de Dios. Habéis hecho una cueva de ladrones y todos los demás. Habéis la casa de mi padre, habéis hecho casa, ladrones con todo. Y esto es así también hoy en día la casa de Dios que estamos en todo en este planeta. ¿Qué hace? Hay un comercio enorme en las casas de Dios, así también. Sacando el diezmo, sacando una, haciendo tantas cosas, haciendo fiestas, todas estas cosas, a veces es distinto. La casa es de Dios, como dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Dios iremos. Su casa es un santuario ahí que esté el Señor presente, que nos dice cuando llegó la hora. Ahí está el Señor esperándonos en su casa. Tenemos que darnos cuenta nosotros, hermanos, en estos tiempos. Cierto que estamos con estos aparatos, pero se ha acordado así también reunirnos tal día, tal hora, para no perder precisamente esas reuniones. Y esto es lo que nos hace. Por eso es que el Señor tiene que sacar chicote para botar a toditos esos que su casa la habían hecho cueva de ladrones. ¿Y qué hace? Botó a toditos lo que vendían las palomas, a todos ahí, a los campistas, a todos. Y esto es lo que nos hace pensar, hermanos. En estos tiempos que tenemos acá,
Y es precisamente la casa de Dios. La casa de Dios que nos hace sentir esas circunstancias en estos tiempos, hermanos. Entonces, comenzamos precisamente para reunirnos. Ahora estamos nosotros en nuestra casa, cada uno de nosotros en nuestra casa. Hemos dejado por estas circunstancias la casa de Dios, pero ahí estamos. Y esto es cada una de nuestras casas, hermanos. Pongámonos precisamente a pensar en estas circunstancias que nos ha hecho. Que el Señor, cuando podemos decir yo me alegré, nos alegramos. Esto es, con gozo. Ana ofreció con gozo, le había prometido estas cosas. Abraham tiene que dejar su casa, su parentela, todo. Dios le había manifestado todo eso. Deja tu parentela, todo. Camina. Él se fue sin saber a dónde iba. Despreció, pero ahí estaba Dios, y así con cuántos hermanos. Y esto es lo mismo. Su misericordia no ha cambiado. Su misericordia es la misma de ese entonces. Ese que tenemos ese privilegio tan grande nosotros de manifestar esta circunstancia que nos hace, para darnos cuenta de lo que Él hace. Tenemos, cuando dice también en Isaías capítulo 2, nos encontramos, Isaías capítulo 2, nos dice así su palabra, 2:3, y vendrán muchos pueblos diciendo, perdón, vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos. Esto es a la casa, como dice, subamos a la casa de Dios de Jacob. Esto es, era el Dios de Jacob y así mismo. Ahora podemos decir la casa del Señor, es la casa del Señor cuando nos congregamos precisamente. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob. Jacob, ya vemos ahí también cómo es esto, hermanos. Y esto es lo que nos hace mostrar cada momento para nosotros. Subamos a la casa de Dios, subamos. ¿Qué expresiones tenemos todas estas circunstancias? Por eso que en el Salmo dice David, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Dios iremos. Esto es, hermano, pero acá también, nos está manifestando. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová. Subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Qué expresiones, hermana, para escuchar todo esto en la casa de Dios, escuchar lo que le está diciendo, nos enseñará sus caminos. Y en la casa de Dios escuchamos esto, escuchamos, que dice el Señor en su casa, yo soy el camino, la verdad y la vida, nos enseñará ese camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto es lo que nos muestra en su casa. Para con nosotros, hermanos, sabemos que cuántas circunstancias atravesamos, es cierto, pero ahí está, ahí estamos en la casa de Dios. Y es algo maravilloso para nosotros, como se ha escuchado, en todas esas circunstancias que nos hace pensar en todo lo que nos da para saber la gracia y su misericordia que nos da. Pues siempre buscamos, siempre esto es, en todo instante, sabemos, como digo, el Señor tuvo mucho cuidado de su casa, de su casa. ¿Y a dónde lo encuentran al Señor Jesucristo cuando tenía 12 años con esos hombres de letras, de esto, que los padres estaban buscando al Señor? Lo encuentran en una casa con los sacerdotes y con los profetas y todo. Después de 3 días había enseñado.
estaba mostrándole precisamente lo que Dios hacía todas esas circunstancias, hermanos. Y esto nos muestra ahora a nosotros en este sentido, de cada uno de nosotros que estamos en esta ventana para mostrarnos su casa. Ya estaremos, tal vez al fin de año, ya en su casa verdaderamente para estar todos juntos, alabando y glorificando al Señor, todos juntos en su casa. Pero mientras tanto tenemos que esperar pacientemente, pero tenemos esta ventana, tenemos la palabra del Señor en nuestras manos para seguir meditando, para darnos fuerza, para no desanimarnos, para seguir contando en todo lo que Él muestra, hermanos. ¿Para qué? Para velar constantemente en la casa de Dios. Es esto las oraciones, las peticiones que se hacen a favor de cada uno de los suyos, nos hace mostrar en su casa. Y esto es lo que hace y que tenemos todo ese privilegio hoy en día, hermanos. ¿Qué privilegio tenemos ahora para darnos estas circunstancias a cada uno de nosotros? Algo que nos ha mostrado precisamente en su casa, en todo lo que hay que manifestar cada día, cada momento, queridos hermanos. Qué privilegio es saber que estaremos pronto en su casa. Y si no podemos llegar hasta el final, bueno, también Él ha preparado, como dice, voy pues a preparar un lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis en su casa. Eso es lo que no sabemos bien lo que dice el Evangelio de Juan, preparándonos precisamente todas esas circunstancias, hermano, para nosotros en ese sentido tan grande que nos dice. Y eso es lo que nos muestra el Evangelio de Juan cuando vemos en el capítulo 17. Y esto es, él dice al Padre, 17:1. Estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado, pero glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique, como le has dado potestad sobre todas las cosas, toda carne, para que se le dé vida eterna a todo lo que me diste. Esta es la vida eterna. Verso 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes del mundo, pues he manifestado tu nombre a los hombres que me diste. Tuyos eran y me lo diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido verdaderamente las cosas que me diste, proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Han conocido verdaderamente que salí de ti para que tú enviaste. Así que yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Se manifiesta esto, hermanos. Estamos en la casa de Dios, entrando en la casa de Dios, todas esas bendiciones que recibimos de parte de Él cada día, cada momento, hermanos. Así que no descuidemos estar en la casa de Dios y poder decir, yo me alegré. Qué privilegio cuando un hermano, una hermana dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Dios iremos. Y esto es, ahora podemos decir, bueno, hermanos, juntémonos por estas ventanas, precisamente, hermanos. Qué privilegio, hermanos, de poder aún vernos así también, ahí de uno y otro, y poner todas nuestras peticiones en Él, nuestras peticiones para orar, para interceder por cada uno de nuestros hermanos. Y esto es lo que nos junta en la casa de Dios. ¿Para qué? Para darle gracias. Gracias. Qué expresiones maravillosas de darle gracias a Él por un día más que está terminando, por un día que nos ha cuidado durante el transcurso, tal vez el trabajo, los quehaceres, pero ahí estamos, queridos hermanos. Que el Señor siga bendiciéndonos en su casa y en su casa, pero llegará el momento que verdaderamente estaremos en su casa, ahí en su casa, alabándole, en su casa, su propia casa. Él fue a preparar lugar
Él ha ido a preparar lugar para los suyos. ¿Y cuántos de nuestros hermanos, hermanas, ya están ahí, en ese lugar que fue preparado, en esa casa? Hermanos, que el Señor nos guarde. Y no olvidemos siempre por estas ventanas que sigamos así unidos para darnos la fuerza de poder decir: yo me alegré con los que me decían. Vamos a reunirnos por estas ventanas, vamos a reunirnos ahí con nuestros hermanos y poner nuestras cuitas, nuestras peticiones para orar, para interceder. Y es así lo que dice: cuántas dificultades tenemos con nuestros hermanos, nuestros jóvenes, nuestros niños, para poder poner en las manos. Estamos, digamos, prácticamente ahora, esta noche en su casa, de una diferente forma, pero qué privilegio, hermanos, de poder manifestar esta noche así, con esto, de poder decir: yo me alegré. Qué expresión es cuando uno dice ya. Pero no, a veces tenemos excusa: no puedo porque tengo que hacer tantas circunstancias. Entonces no hay una alegría. El otro hermano o hermana que le dijo: vamos a la casa de Dios. Qué tristeza para ese hermano de responder, decirle: no puedo. Tengo que hacer esto, tengo esto. Pero hermanos, el Señor cuando Él invita, ahí debemos estar. Porque no es unos 2 horas, 1 hora, media hora, pero ahí estamos. Y esto es. Así que alegrémonos cuando nos dicen para reunirnos en estas ventanas de una y otra manera. Ya llegará el momento en que Dios mediante podamos reunir y estrechar las manos, de encontrarnos personalmente. Pero hasta aquí podamos decir: hasta aquí Dios nos ayudó. Hasta aquí Dios nos ayudó. Mañana no sabemos. Pero hasta acá podemos decir: gracias a nuestro Dios y Padre, porque nos has ayudado hasta aquí. Hemos llegado muchos hermanos, hermanas del trabajo, de los quehaceres, de nuestros jóvenes, todas estas circunstancias, queridos hermanos. Una vez más, expresar nuestra gratitud, nuestro Dios y Padre. Que el Señor bendiga su palabra, lo que esta meditación de esta noche, queridos hermanos. Amén.